gente? Soy Manuel Omil y bueno, como ya sabéis, hemos tenido hoy actualización de la última serie de Marvel, Hawkeye. Y bueno, con ella han entrado 3 nuevos personajes, la señorita Kate Bishop y protagonista de esta serie. Me encantó el personaje y bueno, la estética es parecida, se la ve bastante bien el rediseño, me parece que está muy bien hecho el personaje, las caderas, o sea, creo que refleja bastante bien al personaje de la serie. Y bueno, los otros dos que nos han entrado, que ya los veremos sino aparte, serían la señorita Eco Maya López y Ojo de Halcón, que tenemos por aquí. Bueno, lo veo un poco sencillo respecto a otras apariencias y demás. La verdad que molaba más la de Ronin, pero bueno, era un personaje muy querido en el universo Marvel y que la gente ya echaba en falta su T3. Al final, bueno, usan la apariencia de la serie, que quizás en este caso no sea de las más molonas, pero bueno, han quedado buenos diseños. Y bueno, en este vídeo nos vamos a centrar en el personaje que hemos obtenido, que es Kate Bishop. Ya la tenemos su uniforme en legendario. Vamos a revisar un poquito las opciones que nos da. Y bueno, pues como opciones nos pide traje de Daredevil, traje de Nimrod, personaje premium y no muy fácil de que lo tenga la gente. Vision, que bueno, este sí que fue de los últimos, mejora bastante al personaje y sí que lo tendrá más gente. Cíclope bastante antiguo, que tampoco lo tenemos. Y Fauces Negras, que este sí que es un poquito más reciente y también habrá bastante gente que lo tiene. Es verdad que, a ver, yo por ejemplo no hago el gasto, hay gente que sí, de comprar estos uniformes y mejorarlos para seguir mejorando al personaje. También depende un poco de las stats que tengas, que necesites y demás, pero bueno, yo sería algo que no recomendaría. Bueno, como todos los uniformes, pues en rango mítico nos mejora un 25% los ataques, un 25% las defensas, y como opción del uniforme de visión he cogido velocidad de ataque, que nos aporta pues ahí otros tantos puntitos. Y los efectos que aplica el uniforme serían un daño en cadena de 15% cuando atacas, 55% de probabilidad de perforar con armadura, barrera, escudo. Bueno, cuando tiene algún tipo de defensa, perforamos con una probabilidad del 55%. Y lo tercero sería el daño de la habilidad, que nos aumenta un 35% y el adicional en un 40%. Y bueno, por aquí hemos tenido cambios también en sus habilidades. Tenemos la pasiva, nos aumenta el daño crítico, nos aumenta la esquiva y la probabilidad de crítico garantizado. O sea, el daño y la probabilidad de daño, de ese daño crítico. Muy bien. Nos aplica también un 35 de ignora esquiva y nos reduce el daño que recibimos. Y bueno, luego en las habilidades con la 1 aplica aturdimiento, aquí nos valdría ya para temporada. Inflige daño de conmoción y añade daño físico. Por aquí tenemos un inflige 30% de daño de quemadura. Parálisis, acumulamos el daño no puede superar tanto. Y un 0,8 de aumento de todos los ataques. Vale, la cuarta habilidad reduce los ataques básicos de nuestros enemigos, reduce también sus defensas y inflige daño por sangrado cada un segundo. Aturdimiento, incapacitación, parálisis, y se aplica a nosotros. Nos aumenta todos los ataques, obtenemos un inmune a todo el daño y nos aumenta el daño físico. Y por último, su quinta habilidad sería inflige daño de quemadura. Aquí tenemos otra temporada. Reduce las defensas, igual que la 4. Aplica un 20%, vale. Recuperamos PG con la 5. Y con la 4 le metíamos el que era el invencible. No, le metíamos un inmune a todo el daño. Y con la 5 le metemos el invencible y recuperación de vida. Vale. Bueno, pues bien, chicos. Por aquí nosotros le tenemos equipado un obelisco que le hemos puesto sobre todo por el tema de aumentar el daño básico, para ver cómo podemos activar ese proc. Daño crítico, que ahora mismo no se estaría sobrando porque, como habéis visto en las pasivas, ya nos lo estaría aumentando. Y mejora todas las defensas. Artefacto no lo hemos conseguido, le podemos poner para que nos baje los puestos alguno de su clase, que sería justicia. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí de justicia, de pin, orden, destrucción, crueldad, no tenemos ninguno. No son los primeros, así, justicia. Aumenta el daño crítico de instinto, aumenta la probabilidad de crítico de instinto y otro de crítico de instinto. Vale, pues le vamos a meter que aumente la probabilidad.
Ok. Bueno, aquí le tenemos un turbo, es lo que más nos interesaba según las estadísticas que nos faltan a nosotros. Que seguiremos subiendo. Una mejora de puesto tipo 5, que de momento no quiero gastar esas fichitas que me quedan. Y no tengo ningún personaje, pero bueno, ya está bastante alto para poder hacer más daño a detonantes. Las habilidades ya las hemos pegado un repasito. Y por aquí nos quedaría ver su liderazgo, que lo que ha hecho, no sé si ha cambiado. A ver, respecto al normal. Aquí tendríamos aumenta la probabilidad de crítico en un 15 y se nos queda igual, aumenta la probabilidad de crítico en un 15. Son las pasivas las que sí nos cambiaban. Y bueno, la habilidad despertada no es la típica lista enorme de efectos que aplica, pero bueno, inflige daño de quemadura, un 80%, reduce todas las defensas, y invencible. Bueno, bien. Vamos a... Y Urus de momento se los potenciamos, pero no le subimos nada. Y bueno, en sus estadísticas tenemos todo topado, menos la probabilidad de crítico y la esquiva. Viendo un poco el daño crítico que nos sobra por el aumento que tenemos con las habilidades, lo que más nos interesaría aquí sería buscarle un índice de crítico para intentar topar esa y quitar todo ese excedente que tenemos de daño crítico, que también viene dado por el 36% de obelisco, que si se lo quitáramos, bueno, nos quedaríamos un 5% por debajo. Vamos a esperar un poquito y ya veremos que Urus la vamos equipando. La hemos dejado en un puesto 3800. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer pendiente, subir su potencial. Tum, 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 tum. Nuestra niña está lista y vamos a trascender. Vale, tenemos que pagar la habilidad. Ahí damos nuestro pago y ahora sí, trascender potencial. Acabamos de pagar el aumento de nuestro personaje y tenemos a nuestra Kate Bishop al toque. Y bueno, ha quedado con 30.000, casi 29.500 de ataque físico y 50.000 de PG. Recogemos, que ya sabéis que tenéis por ahí el vídeo de, bueno, todo lo que nos da subiendo personaje. Y pues chicos, con esto la hemos dejado en un puesto 971. La tenemos a topete y eso que nos faltan todavía Urus, Urisos y bueno, y si pusiéramos un CTP pues la dejaríamos reventona. Y con esto pues vamos a probarla, ¿no? Por aquí recogemos nuestras recompensas por haberlas subido. Y pues como siempre vamos a hacer nuestras dos pruebas. Vamos a ir primero a jefe mundial. Como además los tengo sin hacer, pues de paso vamos a aprovechar. Como es velocista, la vamos a meter contra Mephisto. En una fase, a ver, una 4, tampoco quiero ahí abusar, porque no sabemos cómo va a ir. Y bueno, vamos a ponerla con un equipo, un liderazgo como puede ser Tena. ¿Dónde estás, pequeña? Nuestra niñita, nuestra Harley Stanfield preciosa. Y bueno, y vamos a ponernos equipo típico con Valkyria. Como no nos hace falta, que tenemos ahí recuperación de PG, quitamos a Venom y vamos a meter este equipo. Bueno, pues vamos allá un poco con su rotación. Vamos a ver, hay 3. Vale, 5 hemos visto que ha activado el proc, nada más tocarlo. Por aquí 4. También ha activado el proc rápido. Y bueno, vamos a tirar la habilidad 6, eso sí, ya combinada. Creo que vamos a empezar con una 3-6 y 5. La 5 y la 4 creo que son las que pegan, pues 3, 5, 4. Bien, se activa nuestro proc. Bueno, ahí ha cortado. Y bueno, primera fase, que hemos perdido un poquito de tiempo. Bastante rápida. Con bueno, tema de esquiva, vemos que no tiene problema, aunque no lo tenga tocado. Y sí, creo que esta va a ser nuestra rotación, chicos. 3-5-4, 3-6-5-4, rápido. Y bueno, tenemos aquí nuestros problemas con el juego. Mephisto nos ha desaparecido. Y vale, ahora ha vuelto a la pantalla. Ya estamos teniendo problemas con la nueva actualización. Y bueno, muy buen daño. Vamos a espaciarlas un poquito más para que el proc se active al principio de la habilidad. Perfecto. Y bueno, ahora sí hemos visto que le hemos metido un poquito más. Y ahora esta es la buena.
Vamos a bajarle ahí hasta el 15, que nos haga el corte, que era lo que quería. Y vamos a ver si con la habilidad 6 ahora sí que le bajamos todas esas barras. 3, 6, 5, 4. Y pues, uy, no nos hemos quedado a muy poquito. Pero bueno, parece que nuestra compañera Kate, hasta con un obelisco, nos va a dar buenos resultados, chicos. Creo que puede ser una muy buena apuesta. Eh, todos los personajes que están viniendo nuevos pues son bastante potentes. Y velocista, héroe. O sea, si no queréis comprar a Macari, personaje premium y gastar tantos cristales, o bueno, no tenéis a Luna tampoco, pues sería una muy buena velocista para empezar. Luego en Barón sí que tendríamos a Falcon. Y bueno, Hawkeye no lo hemos probado, pero también creo que podemos asegurar que para PvE va a ser un personaje bastante bueno. Uy. Y bueno, pues con esto toque de gracia a nuestro Mephisto y vemos que se ha bajado una fase 4 bastante rapidito. O sea, lo podíamos haber probado en fases mucho más altas y nos hubiera dado muy buen resultado. Recordad que tiene un obelisco solo, o sea que muy bien. Y bueno, ahora vamos a probarla en duelo dimensional. Sé que no está hecha para esta categoría, pero bueno, ahora mismo con Sentry y con Emma nos estamos defendiendo. Vamos a meterla como tercera opción y vamos a ver qué puede hacer. No tiene ni un equipamiento para esta categoría ni nada, pero bueno, vamos a ver si por ejemplo contra Spider-Man puede hacer algo. Si no nos mata Sentry antes, ¿no? Pero ya en eso confío. Que no me mate nunca un Sentry. Hace mucho de luego que no me mata a mí. Ping, hasta luego. Vale, pues aquí vamos a dejarle, vamos a ir... ¡Uy! ¡Qué gilipollas soy! ¡Buah! El que nos va a matar va a ser Spiderman. Uy, casi. Vale, bueno, ahí reventado. Vale, bueno, como hemos visto, nos la ha fulminado Speedy. Ni siquiera intentando esquivar. Así es que, bueno, vamos a ver... podríamos penetrar ahí con diferentes efectos, ¿no? Vamos a ver si podemos ahí hacer algo de daño. Bueno, uy. Que le quería dar cañita al Sentry. Míralo. Por ahí te esquivo. Lo esquiva todo nuestra amiga. Y nada, ahí ya nos ha enganchado y no hay por dónde escaparse. Qué cabrón. Ese daño residual, que igual que nosotros lo hacemos, también nos lo hacen a nosotros, chicos. Vale, adiós Silver y esperemos que Speedy no nos joda la partida. Qué cabrón, qué cabrón. Y teníamos el T3 al 95. No. Bueno, pues esto ha sido un poco la prueba, chicos. Ya sabéis que suelen ser rapiditas, al final es mostrar un poco el personaje que veáis en que destaca. En este caso ya sabíamos que iba a ser un personaje para PvE. Y bueno, a mi parecer, contento con la estética, contento con el daño. Y bueno, al final también pues es una de las actualizaciones que llevamos todos esperando bastante tiempo. Quizás la que me haya defraudado un poco haya sido Echo. A mi parecer tendrían que haberla sacado con este uniforme como su estado base. Y al mes, a los 2 meses, cuando haya pasado un poquito el tirón y Marvel hubiera sacado el partido, bueno, haberla cambiado de esta estética tan simplona y fea, por mucho que sea la de la serie, a este pedazo de personaje de Fuerza Fénix, que como ya comentamos debería haber entrado pues en la actualización de Phoenix 5 con Lobezno, Cíclope y Hyperion, pero bueno, o en una futura actualización con otras fuerzas Fénix, y hubiera sido increíble hacerlas desaparecer de este traje. Pero bueno, no está mal. Veremos qué nos sale como actualización de mitad de mes. Y estas han sido las series. Y bueno, sabéis que tenemos en camino dentro de poquito también por ahí a Moon Knight a final de mes. Empieza su serie.
Así es que ir contando que igual que esta, a los 2-3 meses que la serie acabó en enero, pues hemos tenido su actualización ahora en marzo. Eh, Se nos viene Moon Knight, Doctor Extraño y muchos personajes del universo. Así es que bueno, en cierto modo, chicos, esto también es una ventaja. Pensar que eh, estamos adelantados a las actualizaciones, porque hay ciertos personajes que ya sabéis que van a ir saliendo. Entonces, si os gusta, creéis bueno, cada uno tenemos nuestras suposiciones, ¿no? Que puede ser un personaje que derroto, pues irlo dando cañita y ir aprovechando así un poco esta ventaja. Espero que le deis cañita a esta Kate Bishop, que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido, si os gusta o no, y si os ha parecido útil. Espero que la deis cañita ahí en PvE. Algún loco habrá que la meta una autoridad y la equipe para conquista y duelo. Pero bueno, creo que no va a ser un personaje que, a diferencia de Spider-Man, que sí que es bastante híbrido y funciona muy bien en los dos modos, no va a ser el caso de Kate. Gente, eso es todo. Un saludo. Suscribiros, me dais una gran ayudita y bueno, ya sabéis que tenéis más vídeos por el canal.